Ministro de Salud, Víctor Zamora. Víctor, muy buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Quisiéramos saber, en primer lugar, es lo que queremos saber todos, creo, cuál es exactamente el punto en el que estamos. O sea, con todas las deficiencias que ha habido, sobre todo en los mercados, que yo he descrito un poco ahora en la introducción, hemos logrado contener la epidemia. Nos falta vivir todavía lo peor. ¿En qué punto estamos, ministro? Bueno, en realidad, Nicolás, como lo hemos venido diciendo y sosteniendo en varias oportunidades, nosotros con el esfuerzo que hemos hecho hasta el momento, hemos logrado bajar sustantivamente el impacto de la epidemia en el Perú. Pero sustantivamente. A pesar de que tenemos un número alto de personas que se han infectado, a pesar de que tenemos un número alto, y estamos viviéndolo, de gente que requiere servicios de salud, lo que hubiésemos vivido si no se hubieran seguido las reglas sociales que la mayoría del país cumplió, esto sería simplemente catastrófico. Claro, en aquellos lugares donde por razones de varias que luego evaluaremos, no se cumplió la regla, el número de casos es significativamente mayor al que hubiese sido. Estoy hablando del norte del país, donde tenemos un fuerte golpe de la epidemia, y estoy hablando también en algunas casas del propio Lima, ¿no? Ahora, ministro, según el reporte, ocupamos en este momento en el escenario mundial el puesto número 10 en casos. O sea, tenemos hasta ayer 17.837 casos y 484 personas fallecidas. ¿Cuánta gente tenemos en unidad de cuidados intensivos y en respiradores? ¿Y cuánto más de lo que tenemos podemos resistir? Bueno, nosotros hemos aumentado significativamente el número de unidades de cuidados intensivos. Hasta hace 2 meses contábamos con más de 100 unidades de cuidados intensivos. Hoy día son más de 500 unidades de cuidados intensivos que nosotros podemos ofertar en el sistema, en todo el sistema de salud. No solamente en el sistema público, no solamente en el Ministerio de Salud, sino todos juntos tenemos ese número de camas de unidad de cuidados intensivos. El uso de las camas de cuidados intensivos es muy dinámico. Hoy día podemos necesitar en Tumbes, por ejemplo, una cantidad de camas que es menor a la que Tumbes tiene, o Moquegua. Moquegua no tiene ningún caso de requiriendo cuidados intensivos, pero tiene una capacidad instalada bastante holgada para la epidemia que vive Moquegua hoy. En el caso de Loreto, el número de personas que requieren cuidados intensivos ha sobrepasado la capacidad que tiene Loreto instalada, entonces hay que enviar equipos para poder sobrellevar esa epidemia en Quito. Lo mismo pasó en Tumbes. En Tumbes tenían 4 unidades de cuidados intensivos y tuvimos que llevar 7 unidades de cuidados intensivos para poder aplacar el impacto de la epidemia, ¿no? Nosotros nos movemos por todo el país. Ayer hemos estado en Piura, en Lambayeque, en Ancash, en el propio Moquegua, movilizándonos y tratando de aplacar la epidemia que se presenta de manera distinta en distintas partes del país. Así que no es uniforme para nada. Ahora, en ese contexto que está claro, la pregunta es, ¿se puede ya, o estamos ya en el punto que podamos levantar o ir levantando la cuarentena, pasar a la fase que en otros países se ha llamado la cuarentena inteligente, o todavía hay que mantener esta severidad de cuarentena que hemos tenido en las últimas semanas? Bueno, mira, las características del virus no han cambiado. El virus sigue siendo tan contagioso como desde el primer día. El virus y va a seguir siendo contagioso. Entonces, nosotros tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento social, el aislamiento cuando así se requiera.
el uso de las mascarillas y lavado de manos permanente. Esa es y continuará siendo la regla social por mucho tiempo, porque el virus sigue siendo altamente contagioso. El virus sigue estando contagiando en las etapas muy activas, pero también en un periodo de tiempo que uno no lo puede identificar. 2, 3 días que el virus se está multiplicando en tu cuerpo y está saltando a otros cuerpos. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de mantener el distanciamiento social y el aislamiento, la mascarilla y el lavado de manos permanente. Si no hacemos eso en cualquier circunstancia, el virus va a golpear a esa comunidad. Esa es la regla de oro, Nicolás, y no ha cambiado. Y no va a cambiar. Mientras no tengamos una herramienta. En eso yo creo que todos estamos claros sobre lo que digamos debe ser nuestro comportamiento social ¿no? Y de sanidad con respecto al futuro, a la cantidad de hábitos que tenemos que tener. Pero en lo inmediato, ministro, ¿qué es lo que viene? ¿Vamos a continuar con la cuarentena tal como está o va a empezar a abrirse como está escrito en el proyecto del Ministerio de la Producción? En lo inmediato yo te devolvería la pregunta. En este momento nosotros tenemos una epidemia que tiene varias dinámicas. En el norte del país y en el nororiente estamos con la epidemia bastante crecida. En el Lima nosotros tenemos algunos lugares donde la epidemia ya empieza a tener visos de control, pero en otros, especialmente San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho, San Juan de Miraflores, donde está muy activa. Y en el sur, donde ha estado bastante quieta, se empieza a notar el crecimiento. Como ayer estaba en Moquegua, te puedo referir. Hace 2 semanas Moquegua presentaba prácticamente ningún caso. Hoy día ya tiene 41 casos. Y probablemente dentro de 5 días o 6 días, ese número se duplique a 80 casos, ¿no? Y eso que Moquegua lo está haciendo bastante bien. Entonces, si nosotros proyectamos hacia adelante, en algunos lugares va a empezar a bajar y en otros lugares va a empezar a subir. Como la epidemia es tan dinámica y los datos son distintos de acuerdo a las zonas del país y a veces hasta del distrito, en el caso de Lima, siendo tan populoso, es bien complicado hacer una proyección. Claro, pero por sus palabras, ministro, yo sé que está teniendo usted cuidado en cada palabra que dice con respecto a este tema, pero es decir, si yo concluyo el análisis que usted está haciendo, lo que tendríamos que esperar sería de la cuarentena, es decir, que por ejemplo en la zona norte va a ser más estricta que en algunas zonas del sur, que incluso dentro de Lima en algunos distritos va a ser más estricta, es decir, lo que se va a permitir en algunos distritos o regiones no se va a permitir en otros, digamos. Claro, pero como el país es tan dinámico, incluso estamos viviendo un momento en el cual hay un gran desplazamiento de peruanos y peruanas retornando a sus hogares, este puede ser un factor que eventualmente cambie la dinámica de la epidemia en algunos lugares, ¿no? Especialmente en aquellos que no tienen casos. Estamos haciendo el esfuerzo, por ejemplo, para que no viajen personas infectadas a zonas donde hay pocos casos, porque si no se acelera la epidemia ahí, ¿no? A pesar de estos esfuerzos, hay unas rutas informales que se están tomando donde las personas terminan llegando a sus sitios, ¿no? Volviendo a la pregunta, como la epidemia es de características distintas de acuerdo al lugar geográfico, efectivamente en algunos lugares el control social debe mantenerse. Al contrario de tu conclusión, por ejemplo, en todo el sur del país, donde más bien la epidemia está quieta, nuestra recomendación desde el sector salud es de mantener las medidas de cuarentena, porque justamente eso es lo que nos está permitiendo tenerla así. En cambio, en el norte, nosotros tenemos que
fortalecer nuestra estrategia sanitaria, más bien, buscar a los casos, hacer el control de aislar a los casos, a través y finalmente hospitalizarlos de manera temprana. Entonces, en cada lugar hay una respuesta diferenciada. Ahora, ministro, pasando a otro tema, la situación en el mundo está muy complicada con respecto al abastecimiento de mascarillas, de equipos de protección, y se han denunciado una serie de hechos donde proveedores inescrupulosos que inevitablemente tienen que haber actuado en concertación con funcionarios, ¿no es cierto?, públicos. Se han presentado casos de sobrevaluación, ¿no es cierto?, pero incluso de incumplimientos graves. Hay un proveedor que, según se denuncia, no entregó más de 1 millón de mascarillas que debió entregar el día 8 de abril, y esto es un tema muy serio, ¿no es cierto?, porque no es que podamos darnos el lujo de que no lleguen las mascarillas para los trabajadores del sector salud, de sus niveles, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Totalmente de acuerdo, Nicolás. O sea, no sabes el golpe que ha significado para nosotros saber del hecho del incumplimiento de esta empresa, ¿no? Es ciertamente desalentador tener proveedores nacionales que incumplen con sus compromisos, y al incumplir pone en riesgo la salud de mis colegas del equipo de salud, de nuestros compatriotas que están en la primera línea. Simplemente incumplieron su contrato y hemos tenido, de acuerdo a ley, que rescindir el contrato, ¿no? Pero a mí nosotros no estamos, no quisiera que nuestra atención se derivara en acciones legales, administrativas, porque nuestra atención debe estar enfocada en la parte sanitaria. Eso no significa que no vamos a hacer lo que corresponda de acuerdo a ley, pero mi prioridad en este momento es acelerar los otros procesos, los planes B y C que estamos implementando para conseguir los equipos de protección personal. Entre esos planes, nosotros en la semana pasada hemos aprobado un decreto de urgencia vía la cual nosotros podemos hacer compras a través del sistema de Naciones Unidas, no solamente a través de la Organización Mundial de Salud, sino a través del NOPS. Esa es una estrategia. La otra estrategia es que tenemos varias unidades ejecutoras en el país, hospitales, fundamentalmente, que pueden salir a comprar en el mercado local, pero un mercado local bastante caro, ¿no? Nosotros todavía podemos encontrar a través de intermediarios productos caros. Y el cuarto lugar, las donaciones de la empresa privada, ¿no?, que también están apoyándonos, buscando mercados mundiales, y que tienen mecanismos de compra que yo no tengo. Por ejemplo, ahora, el pago adelantado. Sí. Claro, pero digamos, estamos claros de lo que está pasando en el mundo, pero empresarios peruanos textiles, empresarios de Gamarra y de todos los niveles de la industria textil dicen, parte de los requerimientos que tiene en este momento el sistema de salud podemos aportarlo nosotros. Tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento. Si nos dan los parámetros y nos plantean las necesidades, nosotros podemos por lo menos parcialmente cumplirlas. ¿Eso se está trabajando? Nicolás, yo te puedo enseñar las invitaciones que hemos hecho a la industria acá para que participen en nuestros concursos, y no lo han hecho. Nosotros hemos exportado productos de equipos de protección personal a varios lugares del mundo, porque los empresarios, en el marco del libre comercio y de las leyes del mercado, han buscado mercados seguramente más rentables que el peruano. Pero nosotros hemos invitado a los productores locales. Lo hemos hecho con nuestras especificaciones técnicas. Y hay concursos que se nos han quedado desiertos. Bueno, pero esto no debería ocurrir, ¿no es cierto? Hay que
Es decir, y este tema de la importación que usted dice, en Estados Unidos se están embargando todo lo que pueda servir, ¿no es cierto?, para atender la emergencia sanitaria. Perdón, Nicolás. Incluso eso ¿no? Perdón, Nicolás, nosotros hemos tenido que sacar una norma la semana pasada a través de la cual se prohíbe la exportación de materiales y equipos que sirven para la protección personal, y en este momento esas exportaciones son autorizadas con la firma del Ministerio de Salud. Pero hemos tenido que llegar al bloqueo, a la restricción, porque ya se habían hecho en otros países similar acción, que limitaban incluso nuestro acceso a mercados. La primera reacción del mercado global ha sido más bien el proteccionismo, ¿no? Tanto de países desarrollados como de países que son menos desarrollados, pero que producen estos insumos, incluyendo el Perú. Ahora, ministro, con respecto a los, está claro que la vacuna, es decir, hay un ejército de investigadores que están trabajando la vacuna en todo el mundo. Se están experimentando tratamientos. En las últimas 48 horas, el informe que viene de los Estados Unidos es que la hidroxicloroquina, este derivado de la quinina que se usa para el tratamiento de la malaria, no sirve para el COVID-19. Sin embargo, entiendo que no está pasando lo mismo por el Ivermectin o la ivermectina, que es un antiparasitario que parece que sí es eficiente. ¿Cómo vamos? Mira, Nicolás, nosotros tenemos un equipo de expertos trabajando en varias áreas. Uno de los más conocidos es el equipo de proyecciones epidemiológicas, ¿no? Es el equipo de prospectiva. Pero también hay un equipo trabajando cuestiones sociales, otro equipo viendo nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Uno de ellos son los expertos en manejo y tratamiento de los pacientes. Ellos discuten casi todos los días acerca del uso de nuevas drogas. Incluso han producido los protocolos para incorporar la hidroxicloroquina y la citromicina, entre otros, a nuestros protocolos de atención. Nosotros somos uno de los primeros países que aprobó su incorporación en el manejo de pacientes con coronavirus en América Latina. Eso nos ha dado marco incluso para comprar esos medicamentos. Siempre lo han hecho con un margen de maniobra muy, muy pequeño, porque lo que conocemos como terapéutica se basa en muy pocos casos. Nosotros tenemos esta enfermedad apenas 100 días, y lo que conocemos y lo que se publica es bastante escaso. Con esos límites, nuestros expertos, donde está el doctor Gotuso, el doctor Ciro Mariña y otros expertos, ellos hacen las recomendaciones, y nos recomendaron incluir la hidroxicloroquina, y así lo hemos hecho, rápidamente. Lo de ivermectina y otros productos también se está estudiando para ver la posibilidad de incluirlos o no, porque, ojo, si yo tengo que salir a comprar algún producto, ya sea nacional o internacionalmente, primero tengo que aprobar una guía de práctica nacional, y esa guía de práctica nacional tiene que ser elaborada por gente experta. Ese es el camino que estamos siguiendo. Ministro, estamos en una situación en la que se han realizado más de 155,000 pruebas. Tenemos 17,837 casos registrados hasta ayer y, como decía, 484 personas fallecidas. ¿Qué es lo peor que podemos esperar? Es decir, ¿en qué momento, cuando si llegamos a, no sé, a 30,000 casos, nuestra situación va a ser crítica? Es decir, ¿hasta dónde puede llegar nuestra capacidad de atención de los casos? Y que no nos pase como en otros países donde están escogiendo en un dilema ético tremendo los médicos a quién le ponen el respirador y a quién dejan morir. Claro, nuestra estrategia tiene varias etapas, ¿no? Una de ellas fue el aumento muy sustantivo de las unidades de cuidados intensivos. Hoy día nosotros estamos ampliando rápidamente nuestra capacidad para hospitalizar de manera temprana. La hospitalización también es difícil, eso significa movilizar
a pacientes que están hospitalizados a otros lugares para ir habilitando camas casi todos los días, incluyendo adaptaciones como la de la Vía Panamericana. Y tercero, ya estamos en una fase en que tenemos que fortalecer nuestra atención primaria, el seguimiento en casa, para que se identifiquen los signos de alarma, especialmente en las personas que viven solas, especialmente en las personas que no tienen capacidad para movilizarse de sus casas, identificar el signo de alarma y salir rápidamente de sus casas. Eso ya lo estamos haciendo en varios lugares del país para tratar de reducir el impacto en nuestros hospitales. Y tú sabes, Nicolás, hemos hablado antes de que fuera ministro en varias oportunidades acerca de la capacidad instalada en nuestros servicios, ¿no? Que es pequeña. Aunque pequeña, nuestra estrategia de juntarnos, de hacer una sola salud, está dando sus resultados, Nicolás. Y va a dar ¿Usted resultados confía que no vamos a llegar, ministro, al punto límite, al punto, digamos, que yo lo resumí en el dilema ético? ¿A quién le ponemos respirador y a quién dejamos morir? ¿Usted cree que podemos impedir llegar a ese punto? En lo que tengo confianza es en que los gestores, los que dirigen los hospitales, los que dirigen las redes de salud, los que están detrás de montando todas las operaciones, están haciendo todos sus esfuerzos. En eso sí tengo confianza. En algunos lugares, Nicolás, estamos llegando ciertamente hasta nuestro límite máximo. Loreto es un caso ejemplar de eso, ¿no? El doctor Percy Minaya en Loreto está batallando durísimo con 4 epidemias. Una que se da en Yurimaguas, otra que se da en Iquitos, otra que se da en Los Ríos y otra que se da entre nuestros propios colegas en salud. Y Iquitos es inmenso. Hacer una batalla contra la epidemia en ese lugar es extraordinariamente difícil. Y además, con el agravante de que en Iquitos, por ejemplo, incluso si uno le inyecta dinero, no tiene mercado, ni siquiera para recursos humanos. Tenemos que llevar epidemiólogos, tenemos que llevar infectólogos desde Lima. Lo mismo pasa en Piura, Tumbes, que tienen también otra dinámica, a la cual se agrega la migración de peruanos a través de la frontera norte. Entonces, cada área, Nicolás, es un teatro de guerra, cada uno con sus características. Y yo lo que confío es en esos, que permiten usar la palabra, esos generales que están al frente, movilizando todos sus recursos para dar sus propias batallas, ¿no? Ministro, la DIVIAC, la División de Investigación de Alta Complejidad de la Policía, intervino hace algunas horas en Comas a un ciudadano venezolano y otro peruano que tenían 25 pruebas rápidas de descarte de COVID-19. Supuestamente eran una auxiliar de enfermería y un radiólogo. No tenían autorización para ejercer y menos aún para hacer las pruebas. ¿Cómo ha sido posible que ocurra algo así? ¿Es posible que alguien tenga acceso de una manera irregular a las pruebas? Nicolás, nuestro sistema, igual que otros sistemas del país, no está exento de la lacra de la corrupción. Nosotros en este momento estamos tratando de averiguar si esas pruebas corresponden al set de pruebas rápidas que es oficialmente distribuido por el Ministerio de Salud y la Seguridad Social y las fuerzas y la sanidad de las Fuerzas Armadas. De no ser así, puede ser unas pruebas rápidas que están empezando a entrar por el mercado negro. Sin embargo, tu pregunta también me permite decirte que somos los profesionales en este momento los llamados a cuidar al máximo nuestros propios recursos. Así como se está, hace 2 semanas, identificamos una pequeña mafia que se estaba robando pruebas rápidas del Ministerio de Salud, nosotros la identificamos, así hemos identificado gente que se está sustrayendo los equipos de protección personal de los almacenes de los hospitales. Entonces, esa es otra tarea que tenemos que enfrentar todos los días. Exitosa. El robo sistemático, el micro robo de esos elementos que son muy valiosos en el mercado. Ministro, nos hemos pasado de largo de la hora, pero tengo 3 preguntas que no quiero dejar de hacérselas puntualmente. Las cárceles.
Ayer hemos dado una cobertura sobre la situación de un interno, Ricardo Ceballos de Ancón. Uno dio positivo, supuestamente está siendo trasladado para un tratamiento porque va a necesitar asistencia de cuidados intensivos, pero eso plantea el tema que está ocurriendo en varios otros penales, de no solamente internos, sino incluso agentes penitenciarios contagiados. ¿Cómo se va a manejar esto? Bueno, nosotros trabajamos junto con el Ministerio de Justicia para, primero, cuidar que el germen no ingrese a la cárcel, ¿no? Para eso se hizo una barrera estricta que duró el tiempo que pudo durar el control de los propios servidores en las cárceles, porque recuerda que ninguna cárcel tiene acceso a visitas en este momento, por el periodo que ello significaba. Sin embargo, fueron los propios guardias, ¿no?, de la cárcel en sus turnos que trajeron el germen de la comunidad. En estos casos lo que nosotros estamos haciendo es dividir y buscar alojamientos separados para los internos, separarlos lo más posible de aquellos puntos de contacto, además facilitar su acceso a los servicios de salud, como ellos están en la cárcel pero no han perdido su derecho a la salud, y tratamos de asistirlos prontamente. También hay agentes de cuidados en cárceles que están infectados y que han caído víctimas de la enfermedad. O sea, las cárceles es un lugar muy complicado, ¿no?, de mantener y de responder frente a una epidemia, al igual que lo son los albergues de personas mayores de edad. Es un lugar donde se concentran personas con muy alto riesgo, ¿no? Y también en algunos casos hemos tenido problemas ahí. Ministro, para terminar, la Comisión de Salud del Congreso lo ha como un reporte de lo que se está haciendo, lo que el gobierno está haciendo en relación a la epidemia del COVID-19. ¿Le parece pertinente, digamos, oportuna la citación? Bueno, yo soy un funcionario público y tengo que rendir cuentas a los poderes del Estado. El Congreso me ha invitado y yo presentaré es una gran oportunidad para presentar, informar acerca de lo que se está haciendo, no solamente en el país, sino a cada uno de los representantes de las distintas regiones que con el legítimo apoyo del voto están reclamando y cumpliendo sus funciones de fiscalización. Yo estaré ahí, presentaré toda la información que tenemos acerca de los distintos aspectos de cómo estamos manejando un fenómeno sumamente complejo y los retos que ello representa. Pero sobre todo, trataré de llevar el mensaje que estamos, y te lo digo a ti y te lo reitero, de esta epidemia nosotros tenemos que salir con un sistema nacional público de salud fortalecido, no esa suma de fragmentos débiles que tenemos en este momento, sino un poderoso sistema nacional de salud pública, para que en el futuro podamos enfrentar mejor una epidemia de estas características y brindar mejor calidad de servicios a los peruanos y peruanas que así lo merecen. Yo repito, ministro, cada vez que puedo, que esta crisis nos tiene que haber, por lo que nos ha mostrado de la cruda realidad, debemos regresar. El regreso a la normalidad no puede ser regresar a lo mal que estaban las cosas en muchos aspectos antes. Pero quiero terminar con una sola. Hoy deciden en el Consejo de Ministros qué se hace con la cuarentena y qué características tendría su... Dígame sí o no, ministro. Nosotros estamos discutiendo ese tema, no va a ser hoy solamente, lo estamos discutiendo ya hace varios días. Y son múltiples elementos que están ahí en la mesa, en los cuales estamos debatiendo. Además, el presidente ha tenido en las anteriores oportunidades, no solamente lo ha discutido con el Consejo de Ministros, lo ha discutido con otros poderes del Estado, lo ha discutido con el Congreso, lo ha discutido con el Poder Judicial, con la Fiscalía de la Nación, con la Defensoría del Pueblo, con el Contralor General de la República en el Consejo de Estado. Además ha dedicado tiempo para discutirlo con los gobernadores regionales, donde ha invitado a discutir este tema. O sea, no es un proceso que se circunscriba al Consejo de Ministros. El presidente tiene cuidado y es laborioso en discutirlo con varios actores de la sociedad.
Yo le agradezco mucho al ministro, al doctor Víctor Zamora, ministro de Salud, por atendernos. Ha sido usted muy gentil, ministro, como siempre. Muchas gracias. No, gracias a ti, Nicolás.